Invitamos al embajador, por favor. Por favor, más. Tal vez nos quisiera acompañar. Oscar. Don Oscar, tal vez nos quiera acompañar. En homenaje al tiempo les propongo lo siguiente. Que hagamos un grupo primero de 3 preguntas y después ellos las responden. Y luego hacemos otro grupo de 3 preguntas. ¿Les parece? Parece que dijeron que sí. Ya tenemos la primera. Bueno, ¿cómo es el origen de esto? El origen del caso Chevron. Como ustedes pudieron apreciar en la película, es un caso muy complejo, un caso que se inicia cuando los habitantes del lago Agrio, perjudicados por el derrame de petróleo, por la catástrofe ambiental, deciden libremente ejercer una acción judicial contra Chevron. La plantean primero en la ciudad de Nueva York. Las Cortes de Nueva York dicen que las cortes competentes son las cortes ecuatorianas, aplicando el principio de que... Sí. No, pero antes, ¿cómo llega ese orden ahí? ¿Perdón? ¿Cómo llega ese orden ahí? Antes de eso, ¿cómo llega ese orden ahí a Ecuador? Pues no, quien va a explotar petróleo es la compañía Texaco. Texaco luego se fusiona y es Chevron Texaco, pero va de las primeras compañías que van a explorar petróleo en el Ecuador en la década de los 60 es Texaco. Luego se descubre el petróleo en la Amazonía, ¿no es cierto? Y empieza la explotación petrolera Texaco. Luego se forma un consorcio con la entonces Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Pero Texaco llega ya por el negocio petrolero. No sé si... ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera... Espera, vamos a juntarla. La señora primero. Yo quisiera preguntarle al señor embajador, porque hay muchas cosas que han sucedido, al igual que en Ecuador, han sucedido en Chile y van a suceder, me imagino, en toda Latinoamérica. Pero, ¿cómo detenemos a estas grandes empresas que, les digo, yo no quisiera que ellas se metieran en mi país, en Chile, no quisiera que se metieran nunca, porque sabemos el fin que llevan estas empresas. Pero le digo sinceramente, se contradice con lo que usted nos dijo al principio, que usted pensaba que las empresas sí deben venir porque para beneficio nuestro y el beneficio de la empresa. ¿Cómo? No me explico cómo puede ser eso, señor. Vamos a juntar la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por favor. Embajador, ¿qué futuro ven de este minuto en el conflicto de Siria? ¿Otra pregunta? Para juntar 3 preguntas. La señora. Yo no entiendo cómo se pudo llegar, los países supone que tienen que protegernos, cómo se llegó a permitir que sucediera tremenda catástrofe. ¿Cómo con esa libertad que nadie fiscaliza, qué políticas gubernamentales habían cuando la empresa hace una inversión, pero qué control tenía? Entonces me parece que en tantos años no se haya detenido. Sí, el pueblo me parece loable que pueda demandar, pero que el Estado... O sea, eso es lo que a mí me sorprende de cómo se llegó a permitir que sucediera semejante catástrofe.
La primera pregunta de la señora. Lo importante en la actividad de cualquier empresa es que ésta se ajuste al derecho. Si respeta el derecho, si respeta la ley, si respeta el derecho internacional, el derecho al medio ambiente, los derechos humanos, esa actividad será positiva y es bienvenida. La gran diferencia que existe ahora en el mundo del desarrollo es la gran brecha tecnológica, la brecha de la ciencia y tecnología. Y nosotros tenemos que luchar para reducirla, ¿no es cierto? Y necesitamos recursos para nuestro desarrollo. Uno de esos recursos viene a través de la inversión extranjera. Pero esa inversión tiene que ser regulada por la ley. Y las compañías, por poderosas que sean, por intereses grandes que tengan, tienen que someterse a la normativa nacional e internacional. Justamente hacia allá se orienta la iniciativa que hoy promueve el Ecuador con el apoyo de muchos países, de lograr un instrumento en Naciones Unidas que sea obligatorio para todas las empresas transnacionales y en respeto a los derechos humanos, que es un paso adelante de lo que ya existe actualmente, que son los principios rectores en materia de responsabilidad social y corporativa. Un instrumento jurídicamente vinculante, es decir, un tratado que cubra esta esfera tan importante, es lo que garantizará que la actividad de las empresas esté sujeta a la normativa internacional, que haya responsabilidad ambiental, laboral y social en su justa medida y que no puedan ocurrir estos daños ambientales tan tremendos para el medio ambiente y para los pobladores. Nosotros también apoyamos todo tipo de iniciativa en este camino. En Europa hay una iniciativa muy interesante en el marco del Parlamento Europeo que busca la creación de un tribunal penal ambiental. Así como hay un tribunal penal para crímenes de lesa humanidad, hay un tribunal penal contra delitos contra la naturaleza. El Ecuador aprueba esa propuesta en un importante grupo de parlamentarios europeos con el apoyo de muchos estados latinoamericanos, caribeños y por supuesto de otras regiones. Pero lo fundamental es que la inversión extranjera, la actividad de las compañías transnacionales tiene que estar regulada por la ley y tienen que sujetarse a la ley. Eso sí, pero no se sujetan a la ley. Tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que trabajar en ese sentido. Y este cuestionamiento empata con la pregunta que hizo la otra compañera, que ya le voy a responder. Lo fundamental es tener normativa clara, institucionalidad para que se cumpla y gobiernos comprometidos con sus ciudadanos que defiendan sus derechos. Eso es lo esencial, ¿no es cierto? Por eso te digo, voy a referirme a la pregunta de la compañera después de atender la pregunta de Olguita. ¿Qué perspectivas vemos en el caso actualmente? Como ustedes vieron al final la conclusión que da el Procurador General del Estado, este es un caso tremendamente complejo, ¿no es cierto? Está en la fase del arbitraje. Se supone que en este año 2017 podría haber ya una decisión arbitral al respecto. Son temas muy complejos. El Ecuador ha denunciado los mecanismos de arbitraje. Nuestra nueva constitución del 2008 prevé claramente que el Ecuador no puede ceder soberanía ni jurisdicción. Es decir, el Ecuador, de aquí en la constitución del 2008 en adelante, no suscribe este tipo de tratados ni se somete a arbitrajes internacionales fuera de nuestra región. En ese sentido, el Ecuador denunció el CIADI. El Ecuador no es parte más del CIADI, que es el Centro de Solución de Conferencias en materia de controversias en materia de inversiones del Banco Mundial. El Ecuador no es parte de eso. El Ecuador ha promovido insistentemente, con el apoyo de algunos países, la creación de un centro de solución de controversias de UNASUR, de países sudamericanos, para que seamos nosotros quienes resolvamos nuestras controversias, ¿no es cierto? Y no recurrir a sistemas que conocemos a quienes favorecen. Los árbitros de estos temas arbitrales, de estos tribunales arbitrales ad hoc, la mayoría de veces son los abogados y representantes de las grandes corporaciones. Ustedes conocerán
muchos casos de fallos de esos tribunales, siempre beneficiando al gran capital transnacional en detrimento de los países en desarrollo. No es una lucha fácil, hay muchos intereses creados, hay muchas presiones, pero la lucha hay que seguir nadando y sobre todo dándola en el marco de los procedimientos internacionales que están a nuestra disposición. Entonces, ahorita vamos a seguir con atención la evolución del caso. La Procuraduría General del Estado, la encargada de la defensa del Ecuador, y pues estamos pendientes de la evolución en un caso tan complejo, de tanto significado político, ambiental, social y económico para toda nuestra región y para la comunidad internacional en general. Sobre la pregunta de la compañera, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿No es cierto? Esto impacta sin que haya habido un control, sin que haya habido gobiernos anteriores en tantos años que hayan pues, defendido los derechos y denunciado lo ocurrido. Justamente esa es la diferencia inmensa entre un gobierno comprometido con el interés nacional y un gobierno comprometido con intereses extranjeros, ¿no? El gobierno del Ecuador, como señala la película, el gobierno del presidente Yamil Mahuad, firmó un acta de finiquito con la compañía Chevron Texaco, en la cual indica que no había daño ambiental, que no haya sido remediado, y sigue eximiendo de mayores responsabilidades. ¿No? Son los pobladores los que llevan adelante su acción, no es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano actúa en el caso Chevron 3 porque es demandado por Chevron, ¿no es cierto?, queriendo eludir su responsabilidad ante la demanda de los pobladores ecuatorianos. Pero aquí hay que ser muy claro en esto, ¿no es cierto? Y empata perfectamente, coincide con la reflexión inteligente que hizo la compañera aquí. Es decir, la actitud de los gobiernos, la actitud de los dirigentes políticos, la voluntad política de defender los intereses del país, de sus ciudadanos, del medio ambiente y de tener una posición de plena soberanía y dignidad, eso es lo que marca la diferencia. Muy bien, muchas gracias, señor embajador. Agradecemos la presencia de todos ustedes y queremos invitarlos a seguir conversando en un pequeño refrigerio que les queremos ofrecer en la parte de atrás de esta sala. Pedimos para el señor embajador, para don Oscar Izquierdo y para nuestro presidente un gran aplauso. Pero antes de retirarnos, me estaba olvidando de algo importante. El director de nuestro centro, Cristóbal Videla, nos quiere hacer una invitación. Sí. Querido compañero, el 1 de junio vamos a hacer un acto en relación a un libro de Luis Emilio Recabarren, La materia eterna e inteligente. Es un extraordinario trozo intelectual de Luis Emilio Recabarren, que lo escribió en el exilio en Buenos Aires, y lo van a presentar dos destacados intelectuales, David McConnell, que es un historiador, y Rolando Rebolledo, que es un gran matemático chileno. Entonces los dejo invitados para el 1 de junio. Muchas gracias, Cristóbal. Los invitamos entonces a pasar a la parte de atrás.